Un saludo, mi nombre es Dianatendo98, o Dianita para los amigos. En esta ocasión les he traído un video especial sobre un juego que he querido hablar de él desde hace mucho tiempo, y después de unos duros semestres escolares, aproveché mis vacaciones para finalmente hacer este video. Muy bien, empecemos con lo primero. Super Smash Bros. 2 es un juego hecho por MSLeod Gaming, desarrollado con Adobe Flash, lo dice en su título, tomando de base la franquicia de Super Smash Bros. Este juego ha sido hecho a través de los años por medio de demos, pero no se hizo más popular hasta que consiguió su fase beta, que es hasta ahora su punto de desarrollo más actual. Originalmente se basaba en Super Smash Bros. Brawl en sus inicios, pero luego estuvo incluyendo elementos del Smash de Wii U y Ultimate. Este juego lo he estado jugando desde su demo 0.8, pasando por los demos 0.9a y 0.9b, hasta su actual beta. Sin embargo, solo me ha bastado jugar esas versiones para ver que su evolución no es lo que se debe hacer con un juego, al menos a mi punto de vista. Para este video analizaré algunos aspectos de este juego, y sus cambios que tuvo a través de los años. Si algo hace grande a Super Smash Bros., es su selección de personajes en sus juegos. En Smash Bros. La selección de personaje es interesante. Veamos a qué me refiero. Mario, Luigi, Peach, Bowser, Yoshi, Wario. ¡Wow! Luigi. Cuando vi por primera vez esta selección en la beta, me quedé con una expresión de sorprendida y decepción al mismo tiempo, porque ¿cómo es que pusieron a este personaje, así como así? Después vi el resto de los personajes, y ver algunas opciones que se me hacen algo lejanas para ser un personaje jugable en el juego oficial, llegué a una conclusión. Esta es que, como los desarrolladores de este juego son de Estados Unidos, entonces le harían caso a los fans de Smash, que son de ese país principalmente, y para serles sincera, las peticiones de personajes de la gente de ese país no eran buenas, o se veían muy imposibles de tomarse en cuenta. También, no pondrían a personajes que odiaron que hayan puesto en el juego oficial, como todos los personajes de Fire Emblem, y lo confirmo con una experiencia, yo dejando un comentario en uno de los posts de los creadores, pidiendo que si podrían poner a algunos personajes de esta franquicia que ya están en el oficial, como Robin o Violet, y llega un grupo de gente a enojarse conmigo diciendo, no, ya es mucho espadachín clon, solo Marte está bien. Cuando los personajes que mencioné son de los más únicos de Fire Emblem en Smash, y luego los veo felices porque Goku y el Luigi morado desnutrido están ahí, idiotas. Hasta Sora me terminó gustando más, al menos desde que está en el juego oficial. Curiosamente, para cuando hice este video, Crash no apareció en el oficial ni aquí, XD. Por el lado bueno, están los personajes más icónicos del juego oficial. Pero por el otro lado, estos personajes, no todos, no son como la fuente original del todo. Como dije, este juego usa de inspiración a Smash Bros. Y luego empezó a agregar detalles del Smash 4 y Ultimate, dando como resultado que algunos personajes tengan detalles no de los 3, sino de los 5 juegos oficiales, con tal de tener la mejor versión del personaje en uno. En parte es bueno, y en parte no. Mi mejor ejemplo es Sonic. Él tiene su aspecto y animaciones de Brawl, sus movimientos de Smash 4 y Ultimate. Y también del mod Project M. ¿Qué rayos? Yo intentando jugar como el juego oficial con Sonic, y me salen que un ataque suyo fue cambiado al de un mod de Brawl, no gracias. Aparte, no me gustó para nada que le hayan puesto su voz de Brawl, cuando ya tenían la de Smash 4 en adelante en demos anteriores, no es mi favorita, y siento que ya no suena bien. Mejor hubieran puesto la japonesa y tendrían más opciones de audio a tomar, no solo de Smash.
Y para terminar con Sonic, su aspecto en los sprites se basaron en el modelo de Brawl, que es uno de los menos agradables a mi parecer, porque ya de por sí el original usaban de base su modelo de Sonic 2006, cuando lo comparas con su modelo de Smash 4 y Ultimate, se ve feo. Luego tenemos otros personajes como Ganondorf, que tiene su aspecto y animaciones de Smash Bros. 4, pero tiene los ataques Smash de Ultimate. Al menos me gustó más la consistencia de la franquicia de Zelda en este juego, que en Smash Ultimate. Respecto a los personajes de Jump Force, pues me dieron lo mismo, porque ya venían usándolos desde su primer demo, y simplemente los mejorarían. Al menos les dieron tiempo para hacerlos jugables y que sean buenos personajes ahí, pero a mí no me interesan mucho. Paso de ellos. A comparación de su juego anterior, y otros juegos hechos por fans relacionados a Smash, este juego tiene una jugabilidad más fiel al producto original, lo cual es un gran acierto. Como era un juego en Flash, solo se podía jugar con el teclado, al menos en los demos, ya que en la beta es posible mapear joysticks directamente desde el juego. Se recomienda más jugar con los controles de GameCube con algún adaptador de esos controles, ya que el mapeo de los botones se basa en este control más que nada, aunque usar un control de Xbox, PlayStation o algún otro control de Nintendo parecido a esta arquitectura, pues recomiendo usar el mapeo de botones del control clásico del Wii, el Wii U Gamepad o los dos Joy-Con. Si has jugado con esos controles, ya me entenderán mejor. Y si no, les dejo una página del manual de uno de sus juegos para que sepan qué configuración es mejor para esos controles. Recomiendo también modificar las zonas muertas de las palancas si usan controles de Xbox o Play, porque a veces podrías hacer algunos ataques que no querías, porque el juego interpretó un comando hacia abajo en vez de derecha, o más de esas situaciones. Respecto a la jugabilidad de los personajes en específico, el gran acierto de cada uno es que tienen sus mejores atributos de los juegos oficiales en un solo personaje. Por ejemplo, Marth tiene la consistencia del efecto de la punta de su espada de Melee Brawl, o los combos de Melee y Smash 4 de Capitán Falcon, que sirven para hacer KO fácilmente, por tomar ejemplos. La jugabilidad es el mejor aspecto del juego, y vale la pena jugarlo por este aspecto. Los gráficos del juego se ven muy bien, los sprites de los personajes se ven muy bien hechos y animados, no todos, pero sí la mayoría. El diseño de los menús está bien, y el diseño de los porcentajes en las batallas se ven geniales. Lo que no entiendo de este juego es por qué los gráficos necesitan tantos componentes de la PS para que vaya fluido, digo, en el gameplay de fondo, grabado desde mi laptop con AMD A9, aún tengo que poner las opciones gráficas al mínimo para que el juego me vaya bien. Si no tienen una computadora medianamente potente al menos, pues será difícil jugar como debe ser a este juego, y no lo recomiendo. Los efectos de sonido de este juego son del Smash Brawl principalmente, por lo que se escuchan muy bien en las batallas y los menús. La música, por otro lado, suena como música genérica. Pareciera que intentaran hacerla igual de épica que la de los juegos oficiales, pero la composición de su tema principal no es completamente buena. Solo el principio de la canción suena bien, pero a la mitad de serlo, porque se siente plano y sin emoción. Si tomamos en cuenta que el resto de la banda sonora original se basaba en el tema principal del juego, en este juego también, y por consiguiente tampoco es memorable. El único tema que se salva es el del escenario campo de batalla, que toma lo mejor del tema principal, y la parte plana la mejoran para hacerla constante respecto a la primera parte de la canción, haciendo que se escuche mejor. Los remixes de canciones ya existentes para los demás escenarios se escuchan bien. El modo en línea de este juego usa el código NET de retraso, que consiste en que la imagen que ve tu oponente espera la señal de tu comando para hacer que el personaje se mueva en ambas imágenes. Actualmente este código NET no es viable, menos para juegos de peleas, y no es buena idea que siga en estos años actuales.
Ahora, la forma de jugar online a este juego es creándose una cuenta en la página de MSLOD Gaming, activarla, usarla en el juego, y crear o unirse a una sala. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los combates fracasan en empezar, por problemas constantes en los servidores, por lo que no recomiendo para nada jugar el modo en línea que viene en el juego. Recomendaría mejor usar una aplicación de terceros para que tus clientes jueguen como si estuvieran en tu computadora, como Parsec, para jugar más cómodamente. Ahora, me gustaría aprovechar este espacio para comentar un poco sobre la comunidad de Smash Flash 2, y también comentar respecto al testimonio de este video. Al igual que la comunidad del juego oficial, la de este juego tampoco se salva de ser, por decirlo con otras palabras, no sana. Al ser un poco más pequeño que la del oficial, pues lidias con menos gente, pero esa poca gente no suele ser agradable, lastimosamente, y esto afecta a tu experiencia en el juego en línea. Sucede que tus oponentes te juzgan por el personaje que usas, y si llegas a usar a un personaje que no les gusta, terminan autodestruyéndose en el juego, y se van de tu sala, para luego empezar a decirte muchas cosas de tu persona, solo por usar a un personaje que a ti te gusta. No me imagino a un fan de Waluigi quejándose porque usaste a Sonic o Sora, XD. Luego, también te juzgan por la forma en que juegas. Sí, los camperos son una molestia, pero por favor, ninguna estrategia es perfecta y siempre tiene un punto débil. Búscalo, castígalo, aprende a jugar contra eso, y verás que jugar será mucho más divertido. Give good scrot. También, son capaces de insultarte o decirte más cosas porque pediste un personaje que a ellos no les gusta, y ya lo demostré antes en este video, qué tan mal debes de estar como para enojarte con alguien que pidió a un personaje que ya está en el juego oficial, solo porque no te gustó. Me dan mucha lástima, solo jueguen al juego y ya, no se la compliquen tanto. En resumen, la comunidad de este juego está igual de mal que la del oficial, y si no se habla de esta comunidad mucho, es porque es más pequeña, y al final son lo mismo. Esperemos que mínimo algún sector de la misma mejore, y la que siempre estuvo bien, sigan dándole la bienvenida correctamente a los nuevos, por favor. No quise hablar del resto de modos de juego, porque al final de cuentas son los mismos del juego oficial. Modo Smash, Smash especial, clásico, todos están bien. Los nuevos modos de juego solo son para jugarse una vez y no volver a tocarlos, pero al menos son más divertidos que el modo Smash Tour, o el Smash Party de Wii U. Este juego en un principio me agradaba porque lo sentía como una alternativa de jugar Smash en PS, pero a medida que avanzaba el desarrollo, en vez de alegrarme por lo que veía, me decepcionaba cada vez más, y ver su actualización más reciente me motivaría a hacer este video. La tristeza más grande fue ver que el juego se convertía más en un Smash Bros. Estados Unidos Fan Service Edition, y como las peticiones de fans no eran para nada de mi agrado, simplemente dejé de jugarlo. Ya si hacen una actualización con personajes de mi agrado, tal vez vuelva a jugarlo. Pero bueno, hasta aquí dejo el video. Espero que haya sido de su agrado, dejen sus pensamientos en la caja de comentarios, yo los leeré con mucho gusto. Aquí Dianatendo 98, y me despido. Mucha suerte.